Para poder seguir manejando hacia adelante hay que mirar el espejo retrovisor, porque si no podés chocar el país. Retrovisor. Lo que realmente importa de la semana que pasó para encarar la semana que comienza. Retrovisor. Domingos, 21 horas o después de los partidos. Buenas noches, amigas y amigos de Retrovisor. Soy Julia Rocha y este es el Informe Brasil. El cerco en contra de Lula continúa con todo. Esta semana, la Operación Lava Jato de São Paulo lo denunció por lavado de dinero. Según los acusadores, Lula habría intercedido por una empresa brasileña en Guinea Ecuatorial, en el periodo que ya no era el mandatario del país. Como suele ocurrir, la acusación es insostenible, carece de pruebas y sirve solo como un instrumento más de persecución política. Y cada vez queda más claro que la lucha en contra de la corrupción es una gran farsa. Esta semana, Antônio Palocci, ex-ministro de Lula y Dilma, que estaba en prisión preventiva hace 2 años, fue liberado después de haber hecho la famosa delación premiada en contra de los ex-mandatarios petistas. No hace falta decir que Palocci ni siquiera presentó pruebas. Mientras los medios y la justicia partidarizada distraen a los desinformados con los presuntos casos de corrupción del Partido de los Trabajadores, Jair Bolsonaro humilla al Brasil con sus actos de subservilismo explícito a los Estados Unidos. Al recibir al asesor de Trump, John Bolton, Bolsonaro lo saludó con cumplimiento militar, que según las normas militares debe hacer solamente para superiores, pero el presidente electo por fraude demuestra que en su gobierno los Estados Unidos serán los dueños de Brasil y que él hará todo para agradarlos. Sin embargo, hay conflictos en el gobierno Bolsonaro. Uno de sus hijos, Eduardo Bolsonaro, una especie de canciller informal del gobierno de su padre, fue a los Estados Unidos charlar con autoridades sobre el tema de la embajada de Brasil en Israel. Según Eduardo, seguro la embajada sería transferida para Jerusalém. Pero eso no agradó para nada al agronegócio, que también era parte del gobierno Bolsonaro. Ocurre que los países árabes son uno de los principales compradores de carnes de Brasil. Y cambiar la embajada brasileña para Jerusalém sería una provocación a esos países, o que seguramente traería problemas para el agronegócio brasileño. Por eso, el vice de Bolsonaro, general Mourão, desautorizó al hijo del presidente electo y dijo que la embajada de Brasil permanecerá en Tel Aviv. Se de um lado Bolsonaro estava a ponto de perjudicar al agronegócio para agradar a Trump com o tema da embajada brasileira em Israel, por outro lado Bolsonaro, que disse defender o sector de carnes, não firmou o Acordo de Clima de Paris, e isso não cayó bem ao presidente francês Macron, que dijo que essa atitude do governo brasileiro poderá afetar as relações comerciais com França. Em meio a tanta confusão, outro hijo de Bolsonaro, Carlos, que também é político, escreveu em sua conta de Twitter um mensagem enigmático, em que dizia que a morte de seu padre não interessa solamente a los enemigos, sino também a gente muito próxima. Muitas especulações surgiram, pero el hecho es que todo lo que está involucrado com o futuro governo de Brasil es una incógnita. Lo único que sabemos es que no será bueno para el pueblo y que tendremos que luchar. Y hablando en lucha, el expresidente Lula mandó una carta al Directorio Nacional del Partido de los Trabajadores, que entre otras cosas dijo: tenemos que volver a las calles, hablar el lenguaje del pueblo y reconectarse con las paces. Y que no podemos tener miedo del futuro, porque aprendemos que el imposible no existe.
Muchas gracias, querida audiencia. Nos encontraremos nuevamente el próximo domingo, como sempre, em outro Retrovisor. Morreu na contramão atrapalhando o sábado. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio.